Cuando regresé de una misión y encontré la cerradura cambiada y un mensaje que decía que no me molestara en volver, entendí que alguien llevaba tiempo preparándolo todo. Contesté con 2 palabras, nada más. 48 horas después, el abogado de mi mujer gritaba al teléfono, y el hombre que dormía en mi cama todavía no sabía que yo ya había empezado a desmontarle la vida pieza por pieza. Me llamo Rodrigo Santacreu. Tengo 43 años. Pasé casi 2 décadas en la Armada, gran parte de ese tiempo en unidades de operaciones especiales. Aprendí a mantener la cabeza fría cuando todo alrededor se venía abajo. Aprendí a respirar despacio cuando otros gritaban. Aprendí a mirar una situación y detectar el punto débil antes de que el otro supiera que estaba expuesto. Lo que no vi venir fue esto. No en alta mar, no en una costa lejana, no bajo fuego. Lo peor me estaba esperando en casa, en una urbanización tranquila del puerto de Santa María, en la casa donde pensé que mi vida estaba a salvo. Aterricé en la base naval de Rota un martes por la mañana, a finales de octubre. El aire traía ese frío limpio del primer otoño serio. El cielo estaba gris. Las aceras olían a lluvia reciente y a hojas húmedas. Llevaba 8 meses fuera, 8 meses de mensajes breves, llamadas cortas, silencios largos. Nada nuevo. Con Silvia, mi mujer, los silencios se habían vuelto una costumbre hacía tiempo. Saqué el móvil nada más salir. Esperaba un mensaje suyo, algo simple, una hora, un lugar, tal vez una frase sobre los niños. Joel ya tenía 20 años. Había vuelto a casa unas semanas antes para descansar del primer tramo de la universidad. Vera tenía 17, inteligente, observadora, con esa forma de mirar que a veces incomodaba a los adultos porque parecía ver lo que nadie quería decir. Abrí el mensaje. Las cerraduras están cambiadas. No vengas a casa, se acabó. Los niños ya lo saben. Lo leí una vez, luego otra, después una tercera. A mi alrededor había abrazos, reencuentros, gente riendo, alguna madre llorando de alegría, un crío corriendo hacia su padre con una mochila más grande que él, y yo allí quieto, como una piedra en medio de una corriente. Pensé en varias respuestas, ninguna me servía. Al final escribí 2 palabras, como quieras, y envié. Quien me conocía bien sabía lo que significaba. No era rendición, no era tristeza, era otra cosa. Era el silencio justo antes de que algo se pusiera en marcha. No la llamé, no fui a la casa, no intenté discutir. Cogí mi bolsa, salí de la terminal, pedí un taxi y durante el trayecto hice una sola llamada. Bárbara Sempere, abogada de familia, la mejor de Cádiz, o al menos eso decía un antiguo compañero, al que le salvó media vida cuando su divorcio estuvo a punto de arruinarlo. Bárbara respondió al segundo tono. Dime, soy Rodrigo Santacreu. Necesito verte hoy. Hubo una pausa breve. Luego cambió el tono de su voz. ¿En cuánto puedes estar aquí? En 40 minutos, te espero. Su despacho estaba en una torre moderna, cerca del puerto de Cádiz. Cristal, mármol, silencio caro. Bárbara ya estaba de pie cuando entré. Me miró una vez. La uniformidad, la cara, la forma en la que llevaba los hombros. Con eso le bastó. Siéntate y cuéntamelo desde el principio. Se lo conté todo, la misión, los meses fuera, la distancia con Silvia, el mensaje, las 2 palabras. Ella escuchó sin interrumpir, solo tomó notas. Cuando terminé, dejó el bolígrafo sobre la mesa y me sostuvo la mirada. Tú no vienes a preguntarme si puedes salvar el matrimonio, no. Vienes a preguntarme qué margen de maniobra te queda. Exacto, asintió despacio, como si hubiera confirmado una sospecha. Bien, entonces vamos a trabajar. Las 2 horas siguientes fueron precisas, sin adornos, sin frases vacías. Salí de allí con una estrategia abierta en varios frentes. Solicitud de medidas urgentes, bloqueo temporal de movimientos en cuentas conjuntas, advertencia registral sobre la vivienda, preparación de demanda, petición de custodia provisional si aparecían indicios de manipulación hacia los hijos. Todo limpio, todo legal, todo rápido. Antes de salir llamé a otra persona, Oriol Casas, investigador privado. Lo había usado una vez por un asunto menor de un alquiler vacacional. Discreto, metódico, exactamente el tipo de hombre que no hacía preguntas inútiles.
Necesito vigilancia desde esta noche en mi casa. Tan mal está. Puede estar peor de lo que imaginas. Hubo un silencio breve. Lo entendió. Dame la dirección. Se la di. Quiero saber quién entra, quién sale. Matrículas, horas, fotos si es posible. Lo tendrás. Me alojé en un hotel frente al mar. Nada lujoso, nada especial. Una cama firme, una mesa pequeña, una ventana con vistas al agua oscura. Dejé la bolsa junto al armario y me senté en el borde del colchón sin encender la televisión. Pensé en Joel, pensé en Vera, pensé en ese mensaje. Los niños ya lo saben. Aquella frase era peor que el resto, porque no decía solo que me habían dejado fuera. Decía también que alguien ya había contado una versión de la historia mientras yo seguía lejos. Dormí bien. Siempre he dormido bien antes de actuar. A las 7 menos cuarto de la mañana siguiente, Oriol me llamó. Ya tengo algo, te escucho. Anoche, poco después de las 9, llegó un coche negro de alta gama, un todocamino, conductor varón, 40 y tantos. Entró como quien lleva meses haciéndolo. Tu mujer abrió antes de que llamara. Apreté la mandíbula, pero mantuve la voz igual. ¿Cuánto tiempo estuvo? Hasta pasada la 1. Matrícula, Oriol me la dictó. La anoté. Nombre, aún no lo tengo confirmado. Dame unas horas. Se movían con total naturalidad. Eso es lo importante. No había nervios, no había prisas, no era algo nuevo. Colgué. Me quedé mirando la libreta. Luego escribí una frase debajo de la matrícula. Esto empezó mucho antes de mi regreso. A media mañana me llamó la asistente de Bárbara. Las medidas urgentes ya se habían presentado. Todo estaba en curso. Poco después sonó mi móvil con un número desconocido. Lo dejé sonar. Entró el buzón. El mensaje duró menos de un minuto. Un hombre, voz engolada, nerviosa, se presentó como abogado de Silvia. Dijo que yo estaba incurriendo en acoso económico, que no tenía derecho a bloquear fondos, que aquello era una barbaridad, que pensaba tumbarlo todo antes de acabar el día. Le reenvié el audio a Bárbara. Ella me devolvió la llamada 10 minutos después. Está nervioso, está gritando. Eso suele pasar cuando saben que llegan tarde. Le han parado un intento de mover dinero esta mañana. Quiso sacar una cantidad importante de la cuenta común. No pudo. Noté dentro del pecho esa sensación seca de una pieza encajando donde debía. Bien, no fue satisfacción, fue otra cosa, confirmación. Por la tarde, Oriol apareció en una cafetería con una carpeta delgada y una expresión seria. Ya lo tengo. Se llama Alonso Valcárcel. Levanté la vista. 45 años, vive en Jerez. Dirige una empresa de consultoría de seguridad privada. Buena fachada, buena ropa, buen coche, perfil impecable por fuera y por dentro. Oriol deslizó una hoja hacia mí. 2 relaciones anteriores con mujeres cuyos maridos pasaban largas temporadas fuera por trabajo. En una, el divorcio dejó a la mujer prácticamente sin nada. En la otra no hubo ruido, solo una ruptura rápida y rara. Además, he encontrado un detalle. Esperé. Ahora mismo también se ve con otra mujer. Sentí que el aire de la cafetería se volvía más denso. ¿Casada? ¿Sí? ¿El marido fuera? Oriol asintió. Militar. Cerré la carpeta sin leer más. Había visto suficiente para entender el patrón. No era una aventura cualquiera. Era un hombre que buscaba ausencias, las estudiaba, entraba por la grieta y se beneficiaba del desgaste. Esa noche revisé por primera vez en muchos meses las redes sociales de Silvia. Durante las misiones evitaba todo eso. Demasiado ruido, demasiada distracción. Su perfil parecía el de una mujer ejemplar. Fotos en actos solidarios. Mensajes sobre lo duro que era esperar a un marido desplegado. Frases sobre la familia, sobre el sacrificio, sobre el orgullo, sobre sostener el hogar. Había incluso publicaciones con enlaces para recaudar ayuda destinada a familias militares. Leí los comentarios, mujeres agradeciéndole su ejemplo, desconocidos enviando apoyo, personas llamándola valiente. Me quedé quieto con el teléfono en la mano. No era solo mentira, era representación. Había construido un personaje mientras otro hombre aparcaba en mi puerta. A la mañana siguiente conduje hasta un polideportivo universitario en Puerto Real. Joel entrenaba allí algunos días con un grupo de balonmano. No le avisé. Llegué temprano. Esperé dentro del coche, con las manos sobre el volante.
Lo vi salir con la mochila al hombro, más alto, más ancho, más hombre de lo que recordaba. En cuanto me vio, se detuvo. No sonrió, no frunció el ceño. Solo se quedó inmóvil unos segundos. Luego se acercó. «Papá, hola, hijo». Su cara era una mezcla de alivio y rabia mal cerrada. «Mamá dijo que no ibas a volver, que habías decidido cortar del todo, que no querías vernos». Lo dijo sin levantar la voz, y eso dolió más. «No es verdad». Me sostuvo la mirada, buscando alguna grieta. «Entonces, ¿por qué no fuiste a casa?» «Porque antes necesitaba asegurarme de poder pelear bien». No entendió del todo la frase, pero entendió lo suficiente. Bajó la vista. Luego respiró hondo. «Vera pregunta por ti». No lo dice así, pero pregunta. Asentí. «¿Y él?» Joel tensó la mandíbula al instante. «No me hace gracia. ¿Cómo se llama?» «Alonso». Pronunció el nombre como si le supiera mal en la boca. «Va por la casa como si fuera suya, como si nos estuviera haciendo un favor por estar allí. Vera lo soporta menos que yo». Eso era importante, muy importante. Antes de que pudiera decir algo más, un coche aparcó a unos metros. Reconocí el vehículo por la descripción de Oriol. Negro, impecable. Silvia no venía sola. No me giré enseguida. Miré primero a mi hijo. «Escúchame bien. Pase lo que pase, yo sigo siendo tu padre». Joel tragó saliva, asintió. Y cuando me alejaba hacia mi coche, me lanzó una última pregunta. «¿Vas a dejar que nos quite todo?» Me detuve, me volví. No, fue la única respuesta que le di. Aquella tarde le conté a una sola persona, algo que no pensaba hacer todavía. Miguel Arnaiz, mi amigo más cercano durante casi 20 años. Había estado en mi boda, había comido en mi mesa, había conocido a mis hijos de pequeños. Le dije que estaba valorando pedir una medida urgente para impedir cualquier maniobra sobre la casa. No se lo dije a nadie más. 2 días después, Bárbara me llamó. La otra parte ha presentado un escrito preventivo exactamente sobre ese punto. Se han adelantado a una jugada que solo conocías tú y una persona más. No respondí de inmediato. A veces una traición no entra de golpe. Se acomoda primero, luego pesa. Hice una segunda prueba. Le conté a Miguel otra versión. Le dije que estaba cansado, que quizá dejaría la vivienda fuera del conflicto, que no quería seguir peleando ese frente. 48 horas más tarde, la actitud de la otra parte cambió por completo. Bajaron la agresividad, retiraron presión, como si hubieran recibido la noticia de que yo empezaba a rendirme. Ya no me quedaban dudas. No dije nada, no confronté a Miguel, lo dejé donde estaba. A veces conviene que quien te vende siga creyendo que todavía le compras. Esa noche, cuando ya pensaba apagar la luz, sonó mi móvil. Era Vera. No sabía de dónde había sacado el número. Luego supe que Joel se lo había dado. Hablaba muy bajo. «Mamá no sabe que te llamo. Me alegro de que lo hagas». Hubo una pausa. «Tengo cosas apuntadas». ¿Qué clase de cosas? Fechas, horas, días en que él durmió en casa, discusiones. Lo que mamá decía cuando pensaba que yo no escuchaba. Empecé hace muchos meses. Se me hizo un nudo seco en el pecho. Mi hija de 17 años había llevado sola una libreta invisible dentro del teléfono, porque algo en su interior le decía que un día eso iba a importar. «Escúchame, no mandes nada al correo de siempre. Te voy a dar una dirección segura de la abogada. Y no lo hagas con el internet de casa. Ya estoy usando los datos del móvil». Cerré los ojos un instante. Había cosas de mí que Vera había heredado demasiado pronto. Le di la dirección. Cuando colgué, me quedé en silencio, mirando la pared del hotel. Afuera el mar golpeaba despacio contra el paseo. Dentro de mí todo estaba cambiando de forma. Ya no era solo un divorcio, ya no era solo una infidelidad. Había manipulación, mentiras a los hijos, movimientos de dinero, un amante con un patrón claro y alguien filtrando mis pasos. Abrí la libreta y escribí una frase más. Si ellos llevan meses preparando esto, yo solo necesito unos días para darles la vuelta. Y entonces seguí trabajando. A la mañana siguiente, el primer correo de Vera ya estaba en la bandeja segura de Bárbara. Capturas, notas, fechas, horas. Detalles pequeños que un adulto habría pasado por alto. Pero los detalles pequeños sostienen las historias grandes.
Había entradas de meses atrás, algunas muy breves, otras más largas. Una de ellas decía que Alonso había llegado a cenar un jueves cuando Silvia les había dicho a los dos que aquella noche nadie vendría. Otra recogía una discusión en la cocina. Vera no había oído cada palabra, pero sí una frase que se repetía. La casa tiene que estar resuelta antes de que vuelva. Leí esa frase varias veces. Antes de que vuelva. No hablaban de separarse después de mi regreso. Hablaban de dejarlo todo atado antes. Eso cambiaba muchas cosas. No era una reacción emocional. No era una decisión impulsiva. Era un plan. Llamé a Bárbara. Ya lo he visto todo, me dijo antes de que yo hablara. Tu hija ha hecho un trabajo extraordinario. Necesito saber hasta dónde nos sirve. Mucho más de lo que imaginas. No como prueba única, pero sí como eje. Nos da cronología, nos da coherencia y nos da algo muy importante. ¿Qué? Premeditación doméstica. No era un término jurídico exacto, pero entendí lo que quería decir. Un relato sostenido, continuado, preparado, con pasos previos a mi regreso. Eso era justo lo que yo necesitaba. A media mañana, Oriol me llamó con una novedad sobre Alonso. Había tirado de archivos empresariales antiguos, también de contactos discretos. Lo que encontró no me sorprendió, pero sí me confirmó el tipo de hombre al que tenía enfrente. Alonso no siempre había vivido de la seguridad privada. Años atrás había trabajado como intermediario para una contrata ligada a servicios logísticos. No había condenas, no había escándalo público, pero sí un cierre silencioso, facturación inflada, sociedades opacas, dinero desviado a través de terceras empresas, todo enterrado sin juicio, sin prensa, sin ruido. Lo hicieron desaparecer bien, dijo Oriol. ¿Y por qué salió limpio? Porque quien podía hacer daño prefirió no abrirse tan bien a sí mismo. En ese tipo de negocios, cuando uno tira de un hilo, a veces se cae la pared entera. Tomé nota. No era solo un oportunista sentimental. Era un hombre con experiencia en moverse donde las cosas se manchan sin dejar huellas fáciles. Esa misma tarde recibí otro golpe. No legal, no financiero, peor, personal. Joel me escribió un mensaje muy corto. Mamá dice que estás usando abogados para arruinarla. No respondí de inmediato. Esperé unos minutos. Luego le contesté con una sola verdad. Estoy usando abogados para impedir que me arruinen a mí y para protegeros. Tardó en responder. Cuando lo hizo, escribió algo que me dejó inmóvil. Entonces, ¿por qué ella dice que le tienes miedo a perderlo todo? Y por eso quieres castigarla. Leí la frase despacio. Así que esa era la versión que circulaba por la casa. Yo no peleaba por justicia, yo peleaba por venganza. Silvia ya estaba construyendo un personaje para los niños. El hombre frío. El padre herido que quería destruir a su madre. Era una jugada vieja, sucia, y muy eficaz si nadie la desmontaba a tiempo. Decidí no entrar al choque por mensaje. Le escribí a Joel otra cosa. No discutas con ella por mí, solo observa, y cuando quieras hablar, yo estaré. Su respuesta llegó casi una hora después. Vera dice que tú no mientes cuando hablas poco. Eso me dolió y me sostuvo al mismo tiempo. Por la noche apenas cené. Me quedé en el hotel con la carpeta abierta y el portátil encendido. Revisé movimientos bancarios, facturas, correos antiguos, accesos a servicios comunes. Cuanto más miraba, más veía pequeños desplazamientos. No grandes robos, no cantidades imposibles, solo goteos, transferencias raras, pagos que no encajaban, retiradas hechas justo cuando yo estaba fuera y no iba a revisar nada al momento. Un patrón discreto. Eso era lo que casi siempre funcionaba mejor. A la mañana siguiente, Bárbara me pidió que fuera al despacho. Cuando llegué, había 3 carpetas sobre la mesa. En la primera estaba el estado de las cuentas. En la segunda, un informe provisional del registro de la propiedad. En la tercera, impresiones de publicaciones y capturas de redes de Silvia. Bárbara fue directa. Tenemos un problema serio y una oportunidad mejor, señaló la carpeta bancaria. Hay salidas de dinero que no te consultaron. Algunas tienen explicación doméstica posible, otras no. Todavía no podemos gritar fraude, pero sí pedir una auditoría completa dentro del procedimiento, señaló la del registro. Han intentado obtener documentación acelerada de la vivienda. No lo llamaría todavía intento de apropiación.
pero alguien tiene prisa por conocer cada resquicio técnico para mover la casa en cuanto pueda. Y luego tocó la tercera. Esto puede ser peor para ella de lo que imagina. Miré las impresiones, publicaciones donde Silvia hablaba de sacrificio, de espera, de soledad honorable, de familias militares, de ayuda mutua. En algunas había peticiones de aportación. Cantidades pequeñas, pero sumadas daban una cifra nada despreciable. ¿Crees que ese dinero fue realmente a donde decía? Bárbara entrelazó los dedos. No lo sé todavía, pero si no fue así, ya no hablamos solo de imagen falsa. Hablamos de captación económica mediante una narrativa engañosa. Silvia había querido parecer ejemplar. Tal vez había exagerado tanto que se había puesto sola bajo un foco. Salí del despacho sin alivio, solo con más claridad. Al mediodía decidí pasar cerca de casa. No para entrar, no para hablar, solo para mirar. A veces basta una observación a distancia para entender el ritmo real de un lugar. Aparqué a media calle, lo bastante lejos como para no llamar la atención, lo bastante cerca como para ver la puerta. El coche de Silvia estaba dentro, el de Alonso no. Las persianas del salón estaban medio bajadas, la ventana del cuarto de Vera cerrada. En el jardín delantero faltaba una maceta que llevaba años allí. No era importante, pero la ausencia me golpeó. Cuando una casa empieza a cambiar sin ti, cada detalle se vuelve una forma de expulsión. Iba a arrancar cuando vi salir a Vera. No iba al instituto. Era demasiado tarde para eso. Llevaba una mochila ligera y el paso rápido. Miró a un lado y a otro antes de doblar la esquina. Esperé unos segundos y la seguí con el coche a distancia. Caminó hasta una cafetería pequeña. Entró. Aparqué más lejos y fui a pie. Estaba sentada sola al fondo. Cuando me vio, no sonrió, pero tampoco pareció sorprendida. Sabía que eras tú. ¿Cómo? Tu forma de aparcar mal para tener salida rápida. A pesar de todo, eso casi me sacó una sonrisa. Me senté frente a ella. No deberías haber venido sin decirme nada. Tú tampoco deberías estar mirando la casa desde el coche. Tenía razón. Pedimos 2 cafés. Ella no tocó el suyo. Mamá cree que tú vas a hacer algo loco, dijo. ¿Y tú qué crees? Que si fueras a hacer algo loco ya lo habrías hecho. Asentí despacio. Luego sacó el móvil y me mostró otra nota. No se la envíes a nadie todavía. Quiero que la leas tú primero. Era una lista de conversaciones sueltas, recuerdos, frases oídas desde el pasillo. Una me dejó frío. Si Rodrigo vuelve antes de que esto esté firmado, habrá problemas. Otra iba más allá. No te preocupes. Tengo a alguien que sabe cómo frenarlo si aparece agresivo. Levanté la vista. ¿Escuchaste eso exactamente así? Sí. ¿Quién lo dijo? Él. ¿Y mamá? No respondió. Solo se quedó callada. Eso era peor que una respuesta. Guardé el móvil sobre la mesa y respiré despacio. Allí estaba, negro sobre blanco. El plan no se limitaba a apartarme. También contemplaba provocarme, etiquetarme, dejar preparada una versión donde mi reacción me hundiera. Vera me observaba sin pestañear. No vayas a enfadarte ahora, es lo que esperan. Su voz era tranquila, demasiado tranquila para su edad. No voy a darles eso. Bien, hubo un silencio breve. Luego dijo algo más. Joel no lo dice, pero está muy enfadado con mamá. Y conmigo también, porque yo llevo meses viendo cosas y no supe qué hacer. No cargues con eso. Ya lo cargo. No supe responderle a esa frase. A veces los hijos pagan una guerra antes de entender siquiera que ha empezado. Le pedí que, de momento, siguiera sin discutir en casa, que anotara solo lo imprescindible, que no se expusiera, que si notaba cualquier cambio serio me avisara. Asintió. Cuando iba a marcharme me hizo otra pregunta. Si ganas, ¿qué pasa con mamá? La miré. No estoy peleando para hundirla. Estoy peleando para que nadie os arrastre detrás de su caída. Vera bajó la vista. Esa respuesta le bastó. Aquella tarde recibí la confirmación definitiva sobre Miguel. Oriol había cruzado varios datos de llamadas y ubicaciones. No tenía acceso ilegal a contenidos, no le hacía falta. Bastaba la secuencia. Miguel había hablado con Silvia poco después de nuestras 2 conversaciones clave. Las llamadas coincidían de forma demasiado limpia con los movimientos de su abogado. Ya no había espacio para la duda. Llamé a Miguel, no para acusarlo.
solo para escuchar cómo sonaba su voz. Hablamos de cosas insignificantes, el tiempo, mi vuelta, lo raro de todo. Fingió preocupación, fingió cansancio, fingió no saber nada. Cuando colgué, me quedé un rato mirando el teléfono. Hay traiciones que duelen por el daño y otras por el tiempo. 20 años convertidos en una herramienta al servicio de alguien que me quería fuera de mi propia vida. No le escribí más. No merecía ni el esfuerzo de una escena. 2 días después, el siguiente frente se abrió solo. Me llamó mi superior directo, el comandante Esteban Muro. Habíamos trabajado juntos muchos años. Era un hombre serio. No teatralizaba nada. Si te llamaba en persona, era porque el asunto lo requería. Rodrigo, necesito hacerte una pregunta incómoda. Adelante. Ha llegado una comunicación informal, un aviso. Dice que has vuelto alterado, que estás tomando decisiones erráticas, que tu familia teme una reacción imprevisible. No hablé durante unos segundos. Entiendo. Yo no me creo ese texto, añadió él, pero estoy obligado a advertirte, y puede acabar convertida en una valoración interna si alguien insiste. ¿Sabes de dónde salió? Aún no, pero te diré algo. Quien haya movido esto conoce muy bien el tipo de palancas que pueden meterte presión. Eso encajaba demasiado con Alonso, no con un novio cualquiera, con un hombre acostumbrado a usar estructuras ajenas para apretar sin mancharse. Cooperaré con cualquier revisión, dije. Lo sé, y precisamente por eso quería que lo supieras antes de que te llegara por otro lado. Le agradecí la llamada, colgué, y de inmediato llamé a Bárbara. Ya han empezado por la vía de tu reputación, dijo ella. Y no va a ser la última. ¿Qué hacemos? Lo de siempre. Documentarlo todo, no reaccionar de más y adelantarnos. Esa misma tarde me reunió con Oriol y le conté lo mínimo necesario. Si él está detrás, lo demostrará al repetir patrón. La gente que confía demasiado en sus métodos comete siempre el mismo error. ¿Cuál? Cree que la primera vez fue brillante y por eso se permite usar la misma maniobra 2 veces. Oriol apoyó los antebrazos en la mesa. Entonces hay que esperar la segunda. Negué con la cabeza. No, hay que provocarla. Fue entonces cuando empezamos a diseñar algo más fino, algo que no se pareciera a una trampa, algo que pareciera una oportunidad, una rendija por la que Alonso quisiera entrar solo. Bárbara se ocuparía del frente legal, Oriol del seguimiento. Yo haría lo único que llevaba toda la vida haciendo bien, permanecer quieto mientras el otro se convencía de que dominaba el terreno. Aquella noche, ya en la habitación del hotel, me senté con la libreta y escribí varios nombres: Silvia, Alonso, Miguel, Joel, Vera. Luego tracé líneas entre ellos, no de sangre, no de afecto, de influencia, de miedo, de dependencia, de lealtades rotas, de versiones enfrentadas. El mapa real de una guerra doméstica no está en los gritos, está en quién alimenta la historia de quién. Y cuando terminé, marqué una última palabra en el margen: tiempo. Ellos habían tenido meses, yo aún no llevaba una semana, y sin embargo ya podía sentir algo con absoluta claridad. El plan que habían construido para expulsarme empezaba a llenarse de grietas, porque una mentira grande necesita que todos aguanten su papel, y yo ya sabía que al menos 2 personas estaban empezando a cansarse: mi hija y el hombre que creía poder controlarlo todo. Apagué la luz sin acostarme enseguida. Me quedé sentado a oscuras, escuchando el rumor lejano del mar y el zumbido suave del minibar del hotel. En operaciones siempre hay un instante preciso en que dejas de sentir que estás respondiendo al ataque y empiezas a sentir que ya has tomado la iniciativa. Aquella noche supe que había llegado a ese punto. Todavía no tenía la prueba decisiva. Todavía no tenía a Silvia frente a la verdad. Todavía no había visto caer a Alonso, pero ya no estaba a la defensiva. Ni un solo minuto más. La segunda maniobra de Alonso no tardó en llegar. No hizo falta esperarla mucho. Los hombres que se creen más listos que todos suelen cometer el mismo error. Confunden la impunidad con inteligencia. Y cuando una vez les funciona un truco, se enamoran de él. 2 mañanas después, Bárbara me llamó muy temprano. Ya está. Me incorporé en la cama antes de contestar. ¿Qué ha pasado? Ha entrado una solicitud desde el entorno escolar de Vera. No es todavía un procedimiento grave, pero va en la dirección que esperábamos.
Han intentado dejar constancia de una preocupación por el clima familiar derivado de tu regreso. Me quedé unos segundos en silencio, no porque me sorprendiera, sino porque ya podía ver la forma completa. Primero mi reputación ante la Armada, luego mi imagen como padre, después la vivienda, después el dinero. No eran golpes aleatorios, eran capas. Iban construyendo una historia en la que yo aparecía como un hombre peligroso, inestable, incómodo. Alguien a quien había que apartar con urgencia. Si conseguían fijar esa versión, el resto caería solo. ¿Quién lo ha impulsado?, pregunté. Todavía no puedo afirmarlo por escrito, pero la cadena empieza en una conversación entre Silvia y la orientadora. Y la orientadora se mueve después de una llamada externa que no corresponde a ningún familiar directo. Alonso. Eso parece. Me vestí en menos de 5 minutos y fui al despacho. Bárbara tenía sobre la mesa un esquema de fechas, correos, registros, tiempos. Lo miré y vi lo mismo que veía siempre en los mapas operativos. No las acciones aisladas, la secuencia. «Mira esto», dijo ella. Señaló con el dedo. Primero el mensaje de expulsión, luego el intento de mover dinero, luego la reacción furiosa de su abogado al bloqueo, luego el movimiento sobre la casa, luego el rumor sobre tu estabilidad, y ahora esto. Todo va orientado a una sola finalidad: desgastarte deprisa y obligarte a reaccionar mal. Asentí, porque si reacciono mal, les ahorro el resto del trabajo. Exacto. Bárbara se echó hacia atrás en la silla. Pero aquí hay algo nuevo. La orientadora ha dejado constancia de que Vera no verbalizó miedo hacia ti, solo incomodidad por el ambiente en casa y por la presencia constante de una tercera persona. Eso me hizo alzar la vista. Vera no había cedido. A su manera, estaba aguantando la línea. ¿Qué hacemos ahora? Lo convertimos en lo contrario. Pedimos evaluación neutral. Pedimos acceso a ambos entornos. Pedimos que no solo te miren a ti, que miren todo. Era una buena jugada, porque quien inventa una alarma casi nunca quiere una inspección real. Acepté al instante. Al salir del despacho, el aire de Cádiz tenía esa claridad seca de los días de otoño junto al mar. Caminé sin prisa hasta el coche, pensando. No en Silvia, no todavía. Pensaba en Alonso, en el tipo exacto de hombre que era. Un hombre que no quería solo ocupar mi lugar. Quería reducirme primero, sacarme del tablero con procedimientos ajenos, con mi uniforme, con mis hijos, con mi propia casa. Aquella tarde, Oriol me pidió que lo viera en persona. Nos sentamos en un bar discreto, poco ruido, luz baja, nada llamativo. Traigo algo mejor de lo que esperaba, dijo, dejando una carpeta pequeña sobre la mesa. La abrí. No eran solo datos sobre Alonso. Había cruces con otra mujer, otra historia, otra ausencia militar. Se llamaba Marina Yorca, casada con un suboficial destinado fuera de España. Había conocido a Alonso en una charla sobre finanzas para familias con miembros desplegados. El patrón era casi idéntico: lenguaje adecuado, empatía aprendida, cercanía calculada, después confianza, después documentos, después movimientos raros de dinero. ¿Está con ella ahora? No puedo asegurarte que ahora mismo sigan viéndose, pero sí que ha habido contacto reciente, y lo más importante no es eso. Oriol me pasó otra hoja. Había una firma, había una sociedad limitada, había una inversión supuestamente ventajosa, en la que Marina había entrado con dinero propio mientras su marido estaba fuera. Todo bajo el consejo de Alonso. Me apoyé en el respaldo sin dejar de mirar el papel. Está ella al tanto, no del todo, pero empieza a sospechar. Ha preguntado discretamente por él y por su pasado, sin denunciar nada, aún. Eso era oro, no por crueldad, no por revancha, por verdad, porque una sola víctima puede parecer resentida. Varias víctimas forman un patrón. No quiero que la contactes todavía, le dije. Yo tampoco lo haría aún. Está asustada, pero si sigue tirando del hilo, acabará llegando sola. Volví al hotel con la cabeza muy despejada. Había un punto en el que todo dejaba de ser una guerra íntima. Cuando el mismo mecanismo aparece en varias casas, con varios hombres fuera y varias mujeres atrapadas, ya no se trata de una infidelidad con malas decisiones. Se trata de depredación. Esa noche, Joel me llamó por primera vez sin previo aviso. Contesté al segundo tono. ¿Dónde estás?
En el hotel. Vale. No dijo nada más de inmediato. Escuché su respiración. Entonces habló. Hoy ha venido a comer a casa otra vez. No pregunté quién. Los dos sabíamos de quién hablaba. Tu madre estaba. Sí. ¿Y Vera? Sí. Hizo una pausa. Papá. Él habla como si todo estuviera decidido, como si tú fueras un problema administrativo. Apreté el teléfono. ¿Eso te lo ha dicho delante? No exactamente, pero lo deja caer. Dice cosas como cuando esto termine, o cuando por fin se firme, o cuando podamos organizar la casa de verdad. Cada frase era una pequeña ocupación del terreno. ¿Y tu madre? No le contradice. El silencio de Joel era distinto al de Vera, menos fino, más cargado, más difícil de sostener. Escúchame, le dije. No discutas, no lo provoques, no le des una sola excusa para decir que eres agresivo o impulsivo. No soy un niño. Lo sé. Precisamente por eso te lo digo. Hubo otra pausa. ¿De verdad puedes parar esto? No respondí enseguida. Sí. Lo oí soltar el aire, como si necesitara escuchar esa palabra de mi boca y no de su propia esperanza. Entonces, de forma inesperada, dijo algo que me atravesó. Si puedes, hazlo rápido. Vera casi no duerme. Colgué con la sensación de haber recibido una orden, no una petición, una orden. A la mañana siguiente, la situación dio otro giro, esta vez más sucio, más serio. Me llamó el comandante Muro. Rodrigo, tenemos un problema mayor, lo escucho. Ha entrado una comunicación anónima en el canal interno de apoyo familiar. Dice que tu conducta desde el regreso es errática. Habla de posible desregulación emocional. Sugiere que no deberías retomar contacto estrecho con tus hijos hasta una revisión. Cerré los ojos un instante. Ya habían subido un escalón. ¿Es oficial? Todavía no del todo. Pero si alguien insiste, puedo tener gente por encima preguntando formalmente. Entiendo. Muro guardó silencio unos segundos. Voy a decirte algo fuera de protocolo. El texto tiene un grado de detalle que me preocupa. Sabe dónde te alojas. Sabe qué medidas legales has iniciado. Sabe incluso en qué fecha exacta te incorporas administrativamente. Eso no lo escribe cualquiera, no. Lo escribe alguien que cree saber usar el sistema. Eso mismo pensé. Le agradecí la llamada y prometí colaborar con todo. En cuanto colgué, llamé a Bárbara y luego a Oriol. Esta vez, no había margen para esperar. Había que desmontarlo rápido. Oriol se movió con una velocidad que no le había visto antes. A media tarde ya tenía una primera pista técnica. No una prueba cerrada, pero sí una dirección. El documento anónimo había sido redactado desde una red que, horas después, también se había usado para conectarse a una cuenta corporativa secundaria ligada a una de las empresas de Alonso. No bastaba por sí sola, pero marcaba un camino. Bárbara, por su parte, hizo lo que mejor sabía hacer. En lugar de protestar, en lugar de victimizarme, solicitó por escrito una evaluación independiente completa, voluntaria, inmediata. Si alguien iba a revisar mi estabilidad, yo sería el primero en ofrecerme. Eso desactivó gran parte del veneno, porque el hombre que teme ser descubierto se resiste, el inocente se presenta. Aquella noche, mientras revisaba notas en la habitación, pensé que quizá era un buen momento para detenerme un segundo y recordar algo importante. Si estás escuchando esta historia y te está atrapando, te invito con respeto a suscribirte al canal y a dejar tu like. Para nosotros de verdad significa mucho. Tu apoyo ayuda a que historias así sigan llegando a más personas y nos da fuerza para seguir compartiéndolas contigo. Después de escribir esa idea para no olvidarla, seguí con lo mío. Poco antes de medianoche, Vera me mandó un mensaje. No llames, solo lee. Era una foto tomada desde la rendija de su puerta. Se veía parte del pasillo, y al fondo, la sombra de dos personas discutiendo en la cocina. Debajo había un texto suyo. Hoy él se ha enfadado. Mamá le ha dicho que no fuerce más las cosas con Joel. Él ha respondido que ya era tarde para echarse atrás. Leí la frase varias veces. Ya era tarde para echarse atrás. Eso no sonaba a una simple aventura en crisis. Sonaba a alguien que sentía que había invertido demasiado como para permitir que el plan se torciera. Le pedí que no enviara más imágenes. Era demasiado arriesgado. Bastaban notas y fechas. Ella respondió solo con una palabra.
Vale. Al día siguiente fui a la evaluación. No voy a dar detalles innecesarios. Fue lo que tenía que ser. Un proceso serio, normal. Preguntas, contexto, respuestas. Un profesional haciendo su trabajo sin dramatismos. Yo mantuve la misma postura que mantengo siempre. Ni dureza impostada, ni victimismo, solo hechos. Al salir, tuve la intuición de que aquello se cerraría pronto a mi favor. Pero incluso si salía limpio, el daño potencial ya me había dejado otra enseñanza. Alonso no estaba improvisando. Había intentado usar mi profesión contra mí. Y eso, en mi cabeza, cruzaba una línea definitiva. Por la tarde recibí un mensaje de un número desconocido. No ponía nombre. Solo una frase. Creo que usted y yo conocemos al mismo hombre. No contesté de inmediato. Lo mostré a Oriol. Él sonrió sin alegría. Marina. Eso parece. Esperamos 1 hora. Luego respondí con un texto breve, respetuoso, sin presión. Le ofrecí hablar en un lugar público. Si quería, sin compromiso. La respuesta llegó al poco tiempo. Mañana, en San Fernando, a media mañana. Le reenvié todo a Bárbara. La estructura seguía creciendo, no con golpes, con piezas, con paciencia, con personas que empezaban a cansarse de ser usadas. Antes de dormir me llamó Vera. Esta vez su voz sonaba distinta, más cansada. Mamá ha llorado hoy. No supe qué sentir al oír eso. ¿Por qué? No lo sé, después de hablar con él. Pero no era tristeza normal. Era como si de pronto se hubiera dado cuenta de algo. Tal vez empezaba a ver que Alonso no controlaba tanto como aparentaba. O tal vez empezaba a intuir que lo que había aceptado por comodidad se estaba convirtiendo en una ruina. Vera dudó un instante. Papá, dime, si mamá no sabía hasta dónde llegaba él, ¿eso cambia algo? La pregunta era difícil, y ella merecía una respuesta limpia. Cambia algunas cosas, pero no todas. ¿Por qué? Porque hay errores que se cometen por engaño, y otros que se cometen por decidir no mirar. Los dos hacen daño. No respondió enseguida. Luego dijo algo muy suyo. Eso suena a verdad. Colgamos. Me quedé un rato sentado en la oscuridad, pensando en Silvia por primera vez de una forma menos simple. No para absolverla, no para justificarla, solo para entender la posición exacta en la que estaba. Había mentido, había permitido, había empujado, pero tal vez también había sido arrastrada más lejos de lo que quiso admitir. La diferencia importaba, no para devolverle lo perdido, eso ya no existía, pero sí para decidir hasta dónde debía caer cada uno cuando todo se abriera. A la mañana siguiente salí temprano hacia San Fernando. El cielo estaba cubierto, el mar parecía una lámina de metal. Conducía sin música, sin prisa, con esa calma seca que llega cuando entiendes que ya no vas detrás de los acontecimientos, ahora eres tú quien se mueve hacia ellos. Marina me esperaba en una cafetería discreta, cerca de una calle sin tránsito fuerte. Era una mujer de gesto contenido, elegante sin esfuerzo, pero tenía la mirada de quien lleva días durmiendo mal. No me ofreció la mano, yo tampoco la forcé. Gracias por venir, dijo. Gracias a usted por escribir. Nos sentamos, pidió té. No lo tocó. Lo primero que hizo fue sacar un sobre. Dentro había copias de documentos, aportaciones, firmas, transferencias. Una participación en una sociedad de inversión que olía a mentira desde la primera línea. Alonso me dijo que era una oportunidad segura, explicó, que lo hacían así muchas familias cuando el marido estaba fuera, que era una forma de proteger el futuro. La escuché sin interrumpir. Llevaba meses sospechando, pero una parte de ella había preferido no mirar por vergüenza, por miedo, por soledad. No era difícil entenderlo. Los hombres como Alonso no entran en una casa rompiendo la puerta. Entran haciendo que te sientas comprendida. Cuando terminé de enseñarle una parte de lo que yo sabía, Marina se quedó inmóvil. No lloró, solo apoyó una mano en el borde de la mesa para no temblar. Entonces no era yo sola, no. Y seguramente tampoco la única. Le recomendé una abogada propia. Le pedí que no advirtiera a Alonso. Le dije que si su marido estaba fuera, merecía saber la verdad antes de que alguien la deformara. Asintió. Antes de irse, me preguntó algo que yo mismo me había preguntado varias noches. ¿Por qué hace esto? Pensé unos segundos.
Porque algunos hombres no buscan solo dinero ni solo mujeres, buscan territorios vacíos, lugares donde otro ha dejado esfuerzo, confianza y ausencia, y después actúan como si conquistar la debilidad ajena fuera una prueba de valor. Marina me sostuvo la mirada. Entonces eligió a la persona equivocada. Por primera vez en muchos días, sentí que no estaba solo en aquella frase. Cuando salió de la cafetería, me quedé mirando el sobre la mesa. Ya no se trataba solo de defenderme, ya no se trataba solo de recuperar mi casa o de proteger a mis hijos. Ahora había otra cosa en marcha. Alonso seguía creyendo que estaba administrando una separación ventajosa, y no tenía ni idea de que, mientras intentaba cerrarme el paso, varias historias distintas estaban empezando a cerrarle el círculo a él. Cuando salí de aquella cafetería en San Fernando con la documentación de Marina en el asiento del copiloto, supe que habíamos cruzado un umbral. Hasta ese momento, Alonso podía fingir que todo era un divorcio sucio, una ruptura difícil, una mezcla de emociones, abogados y mala suerte. Ya no. Ahora había otra mujer, otro marido fuera, otra operación envuelta en promesas de seguridad, otro rastro de dinero, y eso cambiaba el centro de gravedad de todo. Llamé a Bárbara desde el coche. Necesito verte hoy, te espero. Cuando llegué a su despacho no estaba sola. Había pedido a un perito financiero de confianza que revisara de forma preliminar los papeles de Marina. No era una auditoría oficial todavía, pero bastaba una primera lectura técnica para detectar si aquello era humo o pólvora. El hombre tardó menos de 20 minutos en levantar la vista. ¿Esto huele mal? ¿Hasta qué punto?, pregunté. Hasta el punto de que alguien ha diseñado una estructura que parece legal por fuera y peligrosa por dentro. Aportaciones mal documentadas, participaciones mal descritas, vías de salida muy abiertas para quien controla la sociedad y protección casi nula para quien entra confiando. Bárbara no cambió de expresión, solo hizo una nota corta. ¿Sirve? Sirve para lo que ustedes quieren ahora. No para condenar a nadie por sí solo, pero sí para marcar patrón. Y si aparece más de una afectada, la cosa deja de parecer un accidente. Yo seguía de pie, sin sentarme aún. Eso es lo que tenemos, un patrón. Bárbara me hizo un gesto para que me calmara y me sentara de una vez. Rodrigo, ahora escucha bien. El objetivo no es correr. El objetivo es que se ahogue en sus propias decisiones. Asentí. Tenía razón. La prisa era su terreno. La paciencia era el mío. Pasamos casi 2 horas ordenándolo todo. Las notas de Vera, las capturas de Silvia, los movimientos bancarios, el intento de mover fondos, el acceso anticipado a documentación de la vivienda, el aviso sobre mi estabilidad, la activación del entorno escolar, el material de Marina. Todo tenía que quedar limpio, fechado, sin excesos, sin adjetivos inútiles. Cuando terminamos, Bárbara dejó el bolígrafo y me miró con esa frialdad inteligente suya. Hay otra cosa. ¿Qué? Si Alonso ha intentado usar canales internos de la Armada para perfilarte como inestable, no lo ha hecho por intuición. Alguien le ha dado detalles. No solo Miguel. Pensé en ello unos segundos. Silvia. Probablemente. Pero puede haber más. No me refiero a una conspiración grande. Me refiero a pequeñas conversaciones, quejas, medias verdades, comentarios que luego un hombre como ese convierte en palanca. Era exactamente su estilo. No necesitaba inventarlo todo. Le bastaba con tomar algo cierto, deformarlo y usarlo como arma. Salí del despacho ya de noche. En el paseo junto al mar el viento era frío y limpio. Caminé unos minutos antes de volver al coche, pensando en Silvia, en todo lo que había permitido, en lo que quizás sabía, en lo que tal vez no. Durante días la había colocado mentalmente en un solo lugar, el de la traición, el del daño deliberado. Y no era falso, pero empezaban a aparecer matices incómodos. No para absolverla, eso no, para entender mejor el campo. Al día siguiente, la evaluación interna sobre mí quedó cerrada, limpia, sin sombras, sin indicadores de riesgo, sin rastro de la imagen que habían intentado construir. El comandante Muro me llamó personalmente. Queda archivado, y entre tú y yo, la persona que promovió esto se ha pasado de lista. Gracias, mi comandante. No me las des todavía. Hay algo más.
Están revisando de dónde salió la comunicación inicial y quién aportó ciertos datos. Si eso se confirma, puede haber consecuencias fuera de tu asunto familiar. Era justo lo que yo necesitaba oír. No por orgullo, no por venganza, porque cuando alguien usa una estructura seria para atacar desde lo privado, deja de tratarse solo de tu vida, se convierte en otra cosa. Aquella misma tarde fui a ver a Joel, esta vez no en el polideportivo. Me citó él en un aparcamiento junto a la playa. Le parecía más fácil así, más discreto, más lejos de la casa. Llevaba las manos en los bolsillos y la rabia peor colocada que la vez anterior. Ha habido una bronca fuerte. ¿Entre ellos? Sí, esperé. No quería interrumpirle. Joel se pasó una mano por la nuca. Mamá le dijo que estaba yendo demasiado lejos, que ya no era solo lo vuestro. Él se puso hecho una furia. Le dijo que si aflojaba ahora lo perdían todo. La frase me hizo mirar al mar unos segundos. Lo perdían todo. Eso ya no sonaba a romance. Sonaba a negocio. ¿Qué más dijo? Que si ella empezaba a dudar, iba a quedarse sola, y que no olvidara todo lo que él había hecho por poner la situación de cara. Eso era importante, muy importante, porque mostraba deuda, dependencia y sobre todo presión directa. ¿Tú estabas delante? No. Lo escuché desde el pasillo. Vera también. Respiré hondo. Joel dudó unos segundos antes de seguir. Papá, creo que mamá está asustada. Era la primera vez que él decía algo así. No como hijo que protege, como testigo que observa. ¿De él? Sí. Y de todo. No sé explicarlo mejor. Lo explicó perfectamente. A veces no hace falta un golpe para que una casa entera viva bajo control. Basta con que una persona imponga su presencia, su dinero, sus decisiones y su versión de la realidad. Le dije a Joel lo mismo que a Vera. Nada de enfrentamientos, nada de provocaciones, nada de darle material. Asintió, pero luego me miró con una seriedad nueva. ¿Y si él intenta echarme de casa a mí también? No lo hará. ¿Cómo lo sabes? Porque a estas alturas ya no manda tanto como cree, y porque si lo intenta se equivoca de guerra. Joel sostuvo mi mirada, luego asintió despacio. Antes de irse me dijo algo que no esperaba. Vera tenía razón. Cuando hablas poco, dices la verdad. Lo vi alejarse y me quedé unos minutos dentro del coche sin arrancar. Hay frases de los hijos que no se olvidan nunca, no por bonitas, por limpias. Aquella noche, casi a la misma hora, me llamó Silvia. Era la primera vez desde el mensaje de expulsión, contesté. Rodrigo. Sí, su respiración sonaba rara, más corta, más insegura. No sé muy bien por qué te llamo, porque necesitas decir algo. Se hizo un silencio. Luego habló. No sabía lo de ciertos movimientos, ni lo del aviso a la armada, ni lo que ha pasado con esa otra mujer. No respondí de inmediato. Si estás llamando para decirme que no sabías nada de nada, no te va a servir. No, no estoy diciendo eso. Su voz se quebró apenas, no mucho, lo suficiente. Sé lo que hice, sé lo que permití, pero algunas cosas no eran como yo creía. Miré la pared del hotel sin verla realmente. Era la primera grieta real, no el arrepentimiento completo, no la verdad total, pero sí una grieta. ¿Qué quieres de mí, Silvia? Otra pausa. No lo sé. Por fin una respuesta honesta. Eso casi me dolió más que el resto, porque durante meses, quizá años, había estado viviendo sobre una mezcla de deseo, cansancio, engaño y autoengaño que ahora empezaba a hundirse bajo sus pies. Le pregunté algo muy simple. ¿Él está ahí? No. Bien. Entonces escúchame con atención. Todo lo que se ha puesto en marcha va a seguir adelante. No voy a detenerlo. No voy a cubrir a nadie. Y no voy a permitir que los niños vuelvan a quedar en medio. Su respiración cambió. Lo sé. ¿Lo sabes de verdad? ¿Sí? Entonces actúa como si lo supieras. No respondió. Antes de colgar, dijo una última frase. Nunca pensé que llegaría tan lejos. No contesté, porque a veces la mentira más útil es justo esa. La de creer que la distancia entre una mala decisión y una catástrofe se ve venir. Colgué y me quedé mucho rato con el móvil en la mano. No sentí alivio, tampoco triunfo. Sentí algo más difícil, el final de una ilusión vieja, la de pensar que Silvia, en algún rincón, había permanecido al margen de todo. No, había participado,
tal vez sin conocer cada capa, tal vez sin medir cada consecuencia, pero había participado. 2 mañanas después, Oriol me citó de urgencia. Encontró algo mejor que una foto, mejor que una matrícula, mejor incluso que un registro bancario dudoso. Un borrador, no un borrador cualquiera, un intercambio de mensajes recuperado a través de una copia de seguridad aportada por Marina a su abogada. En él, Alonso explicaba a un tercero la manera ideal de acelerar decisiones de separación cuando el marido trabaja fuera largos periodos. Hablaba de desgaste, de anticipación, de mover la vivienda antes de que él aterrice, de sembrar dudas sobre estabilidad emocional si el perfil del hombre lo permite. Leí aquellas líneas una vez y luego otra. No aparecía mi nombre, no hacía falta. A veces la prueba más demoledora no es la que te señala directamente, es la que demuestra el método. Bárbara recibió el material 1 hora después, lo estudió, lo ordenó, lo cruzó con todo lo demás. Ahora sí, dijo, ahora esto tiene cuerpo. ¿Cuerpo para qué? Para algo más serio que un divorcio tenso, para una reunión donde ya no van a venir a negociar desde arriba, van a venir a contener daños, y así fue. Se movió una reunión formal, presencia de ambas partes, abogados, documentación cruzada, contexto patrimonial, medidas sobre la vivienda, entorno de los menores, y, de manera todavía discreta, una posible derivación de ciertos extremos a una vía más alta si aparecía sustento suficiente. No se citó a nadie para la semana siguiente, ni para la otra, pero el simple aviso ya tuvo efecto, porque la respuesta de Alonso cambió, se puso más agresivo, más torpe, más visible. Vera me escribió esa noche. Hoy él le ha dicho a mamá que si habla de más, se hunden los dos. Ese plural importaba, se hunden los dos. Ya no se vendía como salvador, se revelaba como socio en el desastre. Le pedí a Vera que no respondiera a nada, que siguiera anotando solo lo indispensable. Ella contestó con otro mensaje. No hace falta que me lo repitas. Ya no pienso callarme por miedo, pero tampoco voy a darles lo que quieren. Leí esa frase con una mezcla de orgullo y tristeza. Los hijos no deberían aprender ciertas lecciones tan pronto. Sin embargo, allí estaba ella, más firme de lo que yo habría querido para una chica de su edad. A mediodía del día siguiente recibí la llamada más inesperada hasta entonces. Miguel. No pensaba contestar, pero lo hice. Rodrigo, tenemos que hablar. No, escucha, por favor. No. Se hizo un silencio tenso. Luego soltó la frase que probablemente llevaba días ensayando. No sabía hasta dónde llegaba todo esto. No te creo. Te estoy diciendo la verdad. Yo también. Y colgué. No volvió a llamar. Al menos no ese día. Por la noche me senté en la habitación del hotel con la libreta abierta y escribí los cambios de las últimas jornadas. Evaluación limpia, Silvia resquebrajada, Joel alerta, Vera firme, Marina colaborando, patrón acreditado, Miguel fuera. Luego, debajo de todo eso, escribí una sola línea. Alonso ya no dirige el ritmo. Eso era lo fundamental. Durante semanas él había creído marcar el compás, abrir frentes, acelerar, asustar, desordenar. Ahora el ritmo empezaba a venir de otro lado, del orden, de la prueba, del miedo que da verse reflejado en documentos ajenos. Y entonces ocurrió otra cosa, pequeña por fuera, inmensa por dentro. Vera me mandó una foto de la mesa del comedor. No había personas en la imagen, solo 3 platos, 3, ni uno más. Debajo escribió, hoy él no se quedó a cenar. No parecía gran cosa, pero yo entendí lo que significaba. Cuando los invasores dejan de quedarse a cenar, es que ya han oído el primer crujido serio de la estructura. Esa noche dormí mejor que en muchos meses, no porque todo hubiera terminado, todavía no. Faltaba el choque frontal, faltaba ver qué haría Silvia cuando la verdad se le colocara delante sin posibilidad de apartar la vista. Faltaba ver si Alonso intentaría huir, apretar o mentir más alto. Faltaba decidir qué parte de todo aquello entraría en sala y qué parte se movería por un carril distinto. Pero por primera vez desde que leí aquel mensaje en la terminal, sentí algo parecido a una certeza completa. No iba a recuperar mi antigua vida, eso ya no existía. No iba a salir ileso, eso tampoco, pero sí iba a conseguir algo más importante, que cada uno respondiera exactamente por lo que había hecho, ni menos ni más.
Y en ese tipo de guerras, cuando por fin llegas a ese punto, el desenlace deja de depender del ruido, empieza a depender de la verdad, y la verdad, cuando por fin encuentra una mesa donde sentarse, suele tener una paciencia devastadora. La reunión quedó fijada para un martes por la mañana, no en un juzgado, todavía no. Sería en el despacho de Bárbara, una mesa larga, documentación preparada, las dos partes presentes, y un objetivo muy claro: ver quién seguía sosteniendo su mentira cuando la verdad se pusiera delante con nombres, fechas y papeles. Llegué con 20 minutos de antelación, no por nervios, por costumbre. Siempre preferí entrar en un lugar antes que el resto, medir la luz, la distancia a la puerta, las sillas, las caras cuando todavía no se sienten observadas. Bárbara ya estaba allí, también un especialista financiero y un asesor externo que ella había incorporado a última hora por si el asunto de las sociedades de Alonso obligaba a mover piezas fuera del procedimiento familiar. No pregunté más, confiaba en ella. A las 11 en punto entró Silvia con su abogado. Venía pálida, más delgada, más cansada. No parecía derrotada, pero sí una mujer que llevaba días entendiendo que la historia que se había contado a sí misma ya no se sostenía igual. Alonso llegó 2 minutos después, solo. Su abogado se retrasó unos minutos más. Eso me dijo bastante antes de que abriera la boca. Un hombre como él no llega solo a una reunión así si todavía cree controlar el tablero. Llega solo cuando ha empezado a sentir que incluso quienes cobran por defenderlo necesitan tiempo para decidir hasta dónde van a acompañarlo. Nos sentamos. Bárbara no perdió ni un segundo en cortesías vacías. Gracias por venir. Voy a ser muy directa para ahorrar tiempo a todos. Deslizó varias carpetas sobre la mesa. Una para Silvia y su abogado. Otra para Alonso. Otra quedó delante de mí. La primera contenía la cronología, entradas y salidas, presencia sostenida de Alonso en la vivienda antes de mi regreso, notas de Vera, registros de vigilancia, coincidencias de fechas, todo ordenado con precisión. La segunda recogía movimientos patrimoniales, intentos de sacar fondos, accesos anticipados a documentación de la casa, interés acelerado por una posible venta, contactos previos a mi vuelta. La tercera era la más delicada, publicaciones de Silvia en redes, llamamientos económicos vinculados a una imagen pública de esposa abnegada, y, cruzado con eso, el material de Marina, las sociedades, las aportaciones, los mensajes que revelaban un método. Alonso fue el primero en hablar. Esto es una barbaridad. No parecía indignado, parecía apurado. Bárbara ni siquiera lo miró. Todavía no hemos llegado a lo importante. Abrió la carpeta final. Ahí estaban las comunicaciones anónimas sobre mi supuesta inestabilidad, los datos técnicos que las acercaban al entorno empresarial de Alonso, la evaluación que me declaraba apto sin reservas, y algo más, una nota formal que indicaba que se había detectado un uso impropio de determinados canales sensibles para empujar una narrativa falsa sobre mi estado. El abogado de Silvia tragó saliva. El de Alonso, que acababa de entrar y aún no se había sentado del todo, pidió unos segundos para revisar mejor. Bárbara se los concedió. Nadie habló. En la mesa solo se oían papeles. Silvia llegó a una hoja concreta y se quedó quieta. Era una de las notas de Vera. No la más dura, no la más larga. Solo una frase pequeña. La casa tiene que estar resuelta antes de que vuelva. Vi cómo la leía 2 veces. Luego levantó la vista y miró a Alonso. Él evitó sus ojos. A veces una historia termina exactamente ahí. No cuando alguien confiesa, no cuando lo arrestan, no cuando pierde dinero. Termina cuando deja de poder sostener la mirada de la persona a la que convenció de que todo estaba bajo control. Fue entonces cuando habló el asesor financiero. Las estructuras presentadas aquí no son concluyentes por sí solas, pero sí muestran un patrón de captación de confianza en contextos de ausencia prolongada del cónyuge y un posterior desplazamiento de decisiones económicas hacia vehículos de riesgo controlados por el señor Alonso. El abogado de Alonso intentó cortar. Mi cliente niega tajantemente cualquier irregularidad. Bárbara asintió. Es su derecho. Igual que será nuestro derecho aportar este conjunto documental donde corresponda si la negociación de hoy no avanza con rapidez y honestidad.
No levantó la voz, no hizo amenazas, no le hacía falta. Silvia seguía mirando los papeles. De pronto preguntó algo que nadie esperaba. «Marina sabe todo esto». El silencio que siguió fue breve, pero pesado. «Sí», respondió Bárbara. «Y tiene representación propia. No añadí nada. No hacía falta». Silvia cerró los ojos un instante. Luego volvió a abrirlos y por primera vez desde que empezó la reunión dejó de parecer preocupada por sí misma. Pareció avergonzada, no de haberme traicionado. Eso era viejo. Avergonzada de haber comprendido tarde el tipo de hombre al que había abierto la puerta. Las 2 horas siguientes fueron una demolición lenta, sin gritos, sin golpes en la mesa, sin teatralidad. Solo hechos. Cada vez que el abogado de Alonso intentaba convertir aquello en una separación dolorosa entre adultos, Bárbara llevaba la conversación de vuelta al mismo lugar: cronología, patrón, dinero, canales internos utilizados de forma impropia, menores situados en medio, presión sobre la vivienda, presión reputacional. Cada vez que el abogado de Silvia intentaba reducir el daño de su clienta a un error sentimental, aparecía otra pieza, una omisión, una firma, un silencio útil, una llamada, una retirada de dinero, un mensaje. No había escapatoria limpia. Al final se abrió el verdadero tramo, custodia, y allí entraron Joel y Vera, aunque no estuvieran físicamente presentes. Su posición era clara. Querían estabilidad, querían distancia de Alonso, querían que su casa dejara de ser un terreno en disputa, querían dejar de escuchar versiones enfrentadas. Bárbara presentó las notas de Vera con extremo cuidado, no como arma, no como espectáculo, como lo que eran: el registro callado de una chica que llevaba demasiado tiempo viviendo en alerta. Presentó también el cierre favorable de la revisión sobre mí y el resultado de las indagaciones en el entorno escolar. Nada de lo que se había querido insinuar se sostenía. Al contrario, el malestar de los menores estaba vinculado a la tensión creada dentro del hogar y a la presencia invasiva de una tercera persona. Eso cambió definitivamente el tono de la reunión. Silvia dejó el bolígrafo sobre la mesa. «La casa no se vende», dijo. Nadie respondió enseguida. Ella repitió la frase: «La casa no se vende», y Alonso no vuelve a entrar. Su abogado la miró, sorprendido. No lo había hablado con él. El abogado de Alonso reaccionó al instante. «Le recomiendo a mi cliente que no acepte formulaciones precipitadas». Silvia se giró despacio hacia Alonso. «No te estoy preguntando nada». Fue la primera frase limpia que le oí decir desde que todo empezó. Alonso intentó recomponerse. «Silvia, estás cometiendo un error. Todo esto lo están construyendo para volverte contra mí». Bárbara ni parpadeó. «No, lo que le está volviendo en contra de usted es su propio método». Él sonrió de lado. Una sonrisa pequeña, sucia, la de los hombres que todavía creen que una última mezcla de encanto y amenaza puede rescatarles. Entonces cometió el error final. Miró a Silvia y dijo en voz baja, pero no lo bastante baja: «Si ahora te hundes, no caeré solo». Nadie necesitó pedir aclaración, nadie necesitó interpretar nada. La frase quedó suspendida sobre la mesa como una firma. El abogado de Alonso cerró la carpeta. Por primera vez parecía cansado de verdad. A partir de ahí, todo fue más rápido. Se acordó retirar de cualquier circuito la vivienda hasta nueva orden judicial. Se fijó un régimen provisional que daba prioridad al bienestar de Joel y Vera, con residencia principal en la casa bajo mi tutela hasta que el procedimiento cerrara. Silvia mantendría contacto y tiempos propios, pero fuera de la influencia de Alonso y sin margen para maniobras unilaterales. Respecto al dinero, quedaron bloqueadas varias posibilidades de movimiento, y sobre el resto se activó una revisión más profunda. No hubo abrazo, no hubo reconciliación, no hubo perdón, hubo estructura, y en aquel momento eso valía más. Cuando la reunión terminó y todos empezaron a levantarse, Alonso salió primero. No me miró, ni siquiera fingió seguridad. Caminó deprisa, demasiado deprisa, como quien entiende al fin que el escenario que había preparado para otro se le acaba de caer encima. Silvia se quedó la última. Su abogado ya estaba en la puerta, esperándola. Ella no se movió. Yo tampoco. No buscaba una escena. No quería una disculpa perfecta. Sabía que eso no existía. «Rodrigo», dijo al fin,
No sé si alguna vez voy a poder explicar bien en qué momento dejé de ver lo que estaba pasando. La escuché en silencio. Luego contesté, no necesitas explicármelo bien, necesitas entenderlo tú. Bajó la cabeza. Tienes razón, no había nada más útil que decir. Antes de irse añadió algo más. Los niños merecen algo mejor de lo que les dimos. Esta vez asentí. Sí, y se fue. Salí del despacho un poco después. El día estaba gris. El aire del puerto olía a sal y a lluvia retenida. Caminé hasta el coche sin prisa. Por primera vez desde mi regreso no sentía que estuviera respondiendo a una emboscada, tampoco que estuviera ejecutando una operación. Sentía otra cosa, final, no feliz, no limpio, pero final. Las semanas siguientes acomodaron lo que aquella mañana había roto. Alonso dejó de aparecer. Su nombre empezó a circular por espacios donde ya no mandaban ni su coche, ni su sonrisa, ni su forma de entrar en las casas ajenas como si le pertenecieran. Marina siguió adelante con su propia vía. Otras personas empezaron a mirar sus papeles con otros ojos. No necesité estar allí para verlo caer. Me bastaba con saber que ya no podía esconderse dentro de historias prestadas. Miguel volvió a escribir una vez más. No respondí. Hay relaciones que no terminan con una pelea, terminan con una claridad. Silvia empezó terapia, lo supe por ella. No lo comentó para dar pena, lo dijo de forma simple, como quien por fin entiende que no basta con lamentar, hay que mirar de frente. Joel volvió a respirar distinto, ya no como un chico preparado para estallar en cualquier momento. Empezó a hablar conmigo de cosas normales, de entrenamientos, de planes, del futuro. Vera tardó un poco más, con ella todo era más profundo, pero una tarde, mientras merendábamos cerca del mar, me miró y preguntó, ¿ya ha terminado de verdad? Lo pensé bien antes de responder. Lo peor, sí, ella asintió. Luego clavó una patata en la salsa y dijo algo que parecía pequeño, pero no lo era. Entonces ya puedo volver a dormir con la puerta entreabierta. No supe qué decir durante unos segundos. Hay frases que te recuerdan el precio real de todo. No el dinero, no la casa, no el orgullo, el sueño de tu hija, la calma de tu hijo. La forma en que una familia deja de moverse como si dentro de su propia casa hubiera un extraño. Esa noche, cuando volví por fin a mi casa y cerré la puerta detrás de mí, me quedé quieto en el recibidor escuchando el silencio. No era el silencio tenso del hotel, ni el silencio vigilante de los últimos meses. Era otro, un silencio de casa recuperada, no perfecta, no intacta, pero mía. Fui a la cocina, preparé café, me senté junto a la ventana. Afuera el jardín empezaba a recuperar color. Dentro, en el pasillo, estaban los zapatos de Vera tirados como siempre, y en una silla del salón había una sudadera de Joel. Desorden normal, vida normal, nada heroico, nada épico, y sin embargo era lo más valioso de todo, porque al final entendí algo que no había aprendido ni en el mar, ni en las misiones, ni en los años de disciplina. Hay combates en los que no ganas recuperando lo que tenías, ganas impidiendo que la mentira decida quién eres cuando todo cae. Yo no recuperé mi matrimonio, no recuperé la ingenuidad, no recuperé los años en los que no vi lo que estaba delante, pero sí recuperé mi lugar junto a mis hijos, mi nombre, mi casa, y la certeza de que, cuando llegó el momento, no respondí con furia, respondí con verdad. Si esta historia te acompañó hasta aquí, gracias de corazón por quedarte. Y si quieres seguir escuchando relatos así, suscríbete al canal y deja tu like. Tu apoyo de verdad vale mucho para nosotros y ayuda más de lo que imaginas. Y si no sabes qué decir o sientes que las palabras no te salen, a nuestro equipo le hará mucha ilusión ver incluso un simple gracias en los comentarios.